Bueno, familia, bienvenidos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por ahí? Voy a acomodar un poquito la cámara. Espero que ande todo muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo video más de mi canal. Hoy quiero hacer un video muy especial. Hoy quiero hacer un video que realmente vengo resonando mucho por compartirlo con amigos y también de que siempre fue un tema de charla y de reflexión para conmigo mismo, ¿no? Siempre fue un tema de análisis por experiencia propia, como, como también de algo tan normal, de algo tan común y que sinceramente es algo que es una locura que suceda al día de hoy, es una locura que eh, haya, digamos, tan poco feeling, tan poca conciencia ante esto. Y lo que voy a hablar es básicamente de alto rendimiento y de mi experiencia que yo tuve con entrenadores. Quiero hablarle directamente a los entrenadores. Quiero hablarle, sinceramente, por medio de mi experiencia, tanto como jugador, realmente sentí una gran transformación en mí de un Mateo que estuvo 10 años jugando de una manera y cuando empecé a transformarme y a cambiar, era otro Mateo dentro de la cancha, ¿no? A base de nueva manera de pensar, de nueva manera de creer, pero que el que se iba cambiando era uno y que iba tomando las cosas básicamente para con la vida y con el deporte y con el alto rendimiento y en este caso con los entrenadores, fue uno, ¿no? Es como que uno adquirió cada vez más herramientas para poder sobrellevar lo que son las relaciones con los entrenadores y lo que es básicamente el feeling que hay como normalidad. Y es como que uno por medio de renovarse, de cambiar de manera de creer, de cambiar de manera de pensamientos, de cambiar de manera de actuar, ¿no? Por medio de lo que uno fue adquiriendo y cambiando sus creencias, pudo como tener, como decía, ¿no? Herramientas para poder sobrellevar las situaciones, pero que las cosas seguían siendo de la misma manera. Y hoy en día, que me estoy acercando bastante más a las canchas, lo puedo ver con el simple acto, ¿no? De los entrenadores, con el simple cómo, o sea, en cómo se manejan, también cuando comparto información de cómo son los tratos, de experiencias para con jugadores, para con amigos, para con conocidos, o sea, realmente me produce algo que es como, es muy chocante, ¿no? Es muy chocante que los entrenadores no puedan ver lo importante que es tener las herramientas necesarias para poder generar un entorno de buena energía y sobre todo de relación, de vínculo para con los jugadores. O sea, esto es 100% de la persona, no tiene nada que ver el entrenador, es la persona que somos, ¿no? Y que precisamente hay una filosofía de vida generalizada que se ignora por completo el desarrollo personal, que se ignora por completo el cambiar de creencias, que se ignora por completo el modificarse, que se ignora por completo el crecimiento por medio de la creencia, en empezar a pensar distinto para que los resultados sean diferentes. O sea, se ve totalmente desconocido y es como algo que no es normal y que, o sea, es como que no, yo lo necesito. El que me ayuden, el que me puedan hacer cambiar en algunas cosas que tengo que cambiar, y poder generar más un entorno de relación, más un entorno de, no digo amistad, sino de vínculo de mejora, sino de generar un entorno de energía hacia el crecimiento, donde todos queremos básicamente crecer, donde todos queremos y somos responsables de lo que hacemos, cómo precisamente uno puede ir cambiando en el tiempo y ser cada vez más humano y que ser cada vez más humano te ayuda a tener mejor relaciones con los jugadores y tener mejor relaciones con los jugadores te lleva a tener un mejor entorno y tener un mejor entorno te lleva a tener una mejor energía de grupo y tener una mejor energía de grupo genera una familia y generar una familia puede llegar a generar que ese equipo se prolongue y que constantemente uno puede estar en crecimiento generando y aumentando esa energía a base de su equipo, ¿no? Y que creo que es el éxito de todo entrenador, generar una familia, generar un entorno de trabajo prolongado, donde todos se sientan a gusto, donde todos estén bien, donde
realmente se pueda disfrutar, donde haya responsabilidad, donde haya respeto, donde se sepa de que el fondo es ganar, donde se sepa que el fondo siempre va a ser la solución, donde siempre se sepa que el problema no existe, el choque y la confrontación no debe de estar, que siempre por medio de cómo nosotros creemos y pensamos podemos básicamente generar en conjunto, ¿no? Toda esa buena energía y que para mí yo soy fiel predicador de que el gran responsable de absolutamente todo esto es básicamente el entrenador. O sea, ¿a qué voy con esto? Los jugadores sí tienen lo suyo y sí, de verdad, hay muchos jugadores que tienen un ego abismal y que realmente son muy contaminantes, o sea, es la realidad. Pero el entrenador es básicamente la voz de mando, el que habla todos los días, el que direcciona a su barco, no es el jefe del barco. Yo siempre lo digo así, el entrenador es el jefe del barco. Y para mí hay muchísimos entrenadores que subestiman por su mismo ego toda la responsabilidad que tienen, porque tienen que manejar básicamente la energía de más de 20 personas, contando el cuerpo técnico, contando los jugadores, contando los dirigentes. Es como que hay una gran responsabilidad que cae sobre una persona en la cual, si no está preparada, no está desarrollada y no está constantemente queriendo perfeccionarse, mejorarse y modificar eh, su manera de, de ejecutar ante la vida, porque a ver, si no te estás mejorando, no te estás básicamente perfeccionando, significa de que te estás estancando y que tu responsabilidad que hay, no solamente para con los jugadores, sino en tu cargo, es realmente alta. Te quiero hacer consciente de eso. Y que precisamente como cae tanta responsabilidad en vos y en ustedes, los coaches, los entrenadores principales, son los que más deben de básicamente comprender cómo funcionamos como seres humanos, cómo funcionamos eh, como sociedad, como grupo, cómo precisamente puedo entrarle a los jugadores por medio de creencias, de pensamiento, cómo puedo básicamente generar un ida y vuelta constante, cómo puedo ser más presente para con los jugadores, porque deben de ser presentes con los jugadores. O sea, los jugadores tienen que saber las decisiones que ustedes toman y por qué. Y que ustedes tienen que tener el coraje y el valor de ir y a plantearle la situación. Porque si no se genera una confusión muy grande. A mí me pasaba que, a ver, yo realmente tuve muy pocos entrenadores, muy pocos que venían y me explicaban las cosas. En 16 años los tuve muy pocos. Y esto debe ser, para mí, sinceramente, algo de semana a semana. También hay que entender el no ser, digamos, una carga constante, ¿no? Hay que entender los tiempos, hay que entender el feeling, hay que entender precisamente en qué momento hablar, en qué momento no hablar, en qué momento se le dice las cosas, en qué momento no se le dice, en qué momento hay que dejarle pasar, en qué momento... Todo esto es de ustedes, es su responsabilidad y es algo que ustedes deben de manejar y empezar a entender de que es su responsabilidad gestionar absolutamente todo. En cómo le puedo hablar a uno, en cómo le puedo hablar a otro, en qué momento es mejor hablarle a uno, en qué momento es mejor hablarle a otro. Alguien que es emocional, hablarle en el momento del error, castigarlo en el momento del error, es muy probable que las cosas no salgan bien. A alguien que es responsable y a alguien que básicamente asume constantemente, hacérselo en el momento es lo mejor que podés hacer. Porque al responsable se hace responsable, sabe que no es una ofensa. El emocional se cree que es una ofensa que vos le remarques eso en ese momento. Entonces, entender sinceramente cómo funcionamos como seres humanos, los entrenadores, debe de ser, pero algo fundamental para ustedes porque eso a ustedes lo va a llevar a potenciar sus jugadores y su equipo. Eso lo va a llevar a básicamente controlar mucho mejor su barco. Ustedes son los fucking jefes del barco. Ustedes son los jefes del barco, son los que más preparados deben estar. Y después los jugadores obviamente que tienen lo suyo, pero ustedes lo tienen que controlar a esas cosas. Porque básicamente ustedes ficharon a ese jugador. O sea, algo muy normal que el jugador no entienda por qué pasan las cosas. Es algo tan normal. A mí me pasaba, es como que no entendía y se genera como un cortocircuito en el jugador y en la mente muy grande porque es como que se empieza a suponer. Se empieza a suponer y es lo más tóxico para la mente. Realmente es lo más tóxico para la mente de alguien suponer. Como también suponen
casi todos los entrenadores. Y es algo muy contaminante. Suponen para con los dirigentes. Como suponen para con los dirigentes y con el cargo que tienen los jugadores, suponen para con los entrenadores. Y se genera todo un mindset de suponer a base de rendimientos, como que yo tengo que ganar como entrenador, porque si no me va a pasar esto ante los dirigentes. El jugador tiene que rendir porque si no el entrenador no me va a poner. Y cuando no rindo y pasa algo y no me viene a decir, no me viene a hablar y yo no sé qué pasa y supongo. Y el entrenador cuando pierde 2 partidos, 3 partidos empieza a suponer con los dirigentes. Y es como que es un mindset de suponer. Y es lo más tóxico que hay el suponer. Porque no saben las cosas y no se están preparados. Y ante los resultados hay que entender que nosotros no podemos controlar absolutamente nada. Lo que sí podemos controlar es la preparación. Y parte de cómo gestionar a mis jugadores, cómo gestionar mi equipo, cómo conocer la parte emocional, cómo conocer la parte de cómo funcionamos, es preparación. Y esa preparación debe ser constante. Porque constantemente hay más información y hay más información. Y no solamente que es para que ustedes puedan controlar mejor a su jugador y su equipo, sino también es para ustedes mismos. Pero toda persona comienza algo nuevo por medio de una motivación externa. ¿Qué es esto? ¿Esto me va a hacer mejor entrenador? Dale, lo estudio. Y que en realidad el secreto es que termine impactando en uno. Y que debe de impactar en uno. Y que debe de uno ponerlo en práctica para comprenderlo. Y desde el comprenderlo, llevarlo a la práctica hacia sus jugadores, hacia su cuerpo técnico, hacia los dirigentes mismos. Entonces es una preparación interna en la cual yo me preparo para potenciar lo que yo hago. Y que esto de querer ser mejor entrenador y de querer básicamente potenciar a mi equipo, que me termina potenciando a mí, después también lo va a llevar a tu familia. Después también lo va a llevar a tus relaciones. Después también lo va a llevar a tu vida. Pero sí o sí nosotros nos motivamos siempre por algo externo. Siempre, constantemente. Pero ese algo que impacta en nosotros nos hace impactar en todas las áreas de nuestra vida. Nos hace impactar en todas las áreas de nuestra vida porque básicamente cambiamos quiénes somos. Y empezamos a pensar distinto ante una cosa que en realidad se empieza a pensar distinto ante todo. Porque esto de entender la parte de emociones, cómo funcionamos como seres humanos, cómo poder tratar al jugador, te va a pasar también, repito, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, con tu mujer, con tu hija, con tus amigos, con todo. Te va a dar nuevos niveles de discernimiento ante tu vida. Entonces es muy importante la parte interna, la parte de entender de cómo funcionamos. De cómo funcionamos. Volvamos un poco a lo que son, digamos, las relaciones en el trabajo de, de, de ser entrenador-jugador. O sea, realmente tienen que generar un vínculo. Tienen que generar un vínculo con sus jugadores. El jugador tiene que estar tranquilo. Tiene que tener la conciencia tranquila. Tiene que saber las cosas. No digo que tienen que mentirle y tenerlos bien desde la mentira y después no cumplirle. No, hay que ser verdad. Hay que ser verdad. La verdad siempre va a ganar. Al otro le guste o no le guste. Lo clave es saber decir la verdad en el momento que hay que decirlo. Y también la verdad es decir las cosas de manera seria, decir las cosas de manera dura. O sea, para gente hay que decirle las cosas duras, para gente hay que decir las cosas tranquilo porque lo entiende, para otra gente hay que decírselo más suavecito. Y tienen que entender cómo transmitir hacia esos jugadores y esas personas. Y la verdad se presenta de muchas maneras y lo tenés que saber también, saber operar, de qué manera decir la verdad, leyendo la persona que es, el momento. Todo eso de ustedes, porque ustedes viven bajo esas condiciones que requiere su cargo. Entonces tienen que estar preparados, subestiman mucho esta parte, que es la parte más importante. Después con la tabla, o sea, la tabla es como una segunda ecuación, es mi sabiduría ante lo que yo sé que soy entrenador, que también tiene que ser 10 puntos. Pero hay entrenadores que son 10 puntos en la tabla y son -10 en todo lo que estoy hablando. ¿Y qué se piensan? ¿Que no impacta? Es como el jugador que es un animal adentro de la cancha, pero que por fuera de la cancha es un -10. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué pasaría si el jugador sería un 10 y un 10? Estaría jugando
a máximos niveles. ¿Qué pasaría si el entrenador es un 10 en la tabla y a la vez es un 10 en gestión de emociones, de grupo estaría dirigiendo a otro nivel? Pero a otro nivel absoluto, absoluto, absoluto. Entonces, quiero que, a ver, como experiencia de jugador y lo que más voy escuchando es que los jugadores, y a mí me pasaba y lo verá por mi experiencia, pero también lo sigo resonando, es que no saben qué sucede, no saben qué va sucediendo, qué es lo que vas pensando, qué es lo que vas prácticamente, cómo vas viendo las cosas. Y realmente tenés que tener un vínculo con cada uno. Y con cada uno hay que ir aclarando las cosas, por más que gusten o no. Vos sos el entrenador y sos el que va a tomar las decisiones y las va a tomar por más que le guste o no le guste. Lo clave es que el jugador lo sepa, para que sepa dónde está parado, para que sepa cómo son las cosas, para que deje de suponer. Lo deben de hacer, lo deben de hacer, lo deben de aclarar. Y si alguien se empieza a caer, es tu responsabilidad levantarlo. Es tu responsabilidad porque vos lo fichaste, porque vos lo quisiste en tu equipo, y es tu responsabilidad mantener a todos con la guardia firme. Hasta por más que juegue 5 minutos, 10 minutos, hacerle entender por qué está jugando 5 minutos, 10 minutos. Después, obviamente, que también es de la persona y cuánto sé de la otra persona. Pero usted tiene que dejar las cosas claras, constantemente. Y si se sigue yendo abajo, se sigue yendo abajo, se sigue yendo abajo, hay que buscar una solución, porque la realidad es que a nadie le sirve que ese jugador se vaya cada vez más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. No le sirve ni al jugador, no le sirve ni al equipo y no te sirve a vos como entrenador. Pero siempre desde la verdad y desde la buena intención y siempre de querer lo mejor para todos, la solución se encuentra. Y quizá la solución sea, no salió que esté en mi equipo, no salió el poder sacar tu potencial. Me parece que por ahí tu situación lo mejor es que vaya a otro lado a buscar minutos. Y que no está mal. Y que no está mal. Pero hay que entender la intención que todos tengamos de fondo. Hay que llegar a ese punto. La intención de mejora, la intención de buena voluntad, la intención de ser con buenas intenciones. Porque hay que dejar de operar desde el ego, desde el egoísmo, que si este jugador me sirve buenísimo y si no me sirve y esto que se vaya a cagar y no le hablo y no le digo nada y no lo saludo y estoy ahí como cortado y no, la verdad que me defraudaste y no y el jugador lo mismo, ¿no? El jugador este me fichó y la verdad que ahora no me habla, me corre la cara y también el jugador hace 1500 cagadas y no es autocrítico, no es responsable, no se capacita, no se desarrolla y se está ahí los dos, digamos, en el mismo bando, que es el ego, que es el que divide, que es básicamente el que juega mínimo, pero están en vereda opuesta prácticamente en cómo se están vinculando. Es imposible crecer así. Es imposible crecer así. Imposible. Es imposible, familia. Es imposible. Entonces uno tiene que básicamente como entrenador, porque ficha, porque contrata, porque está a cargo del barco absoluto, comprender todo esto. Comprender todo esto. Y ustedes toman decisiones constantemente, como el jugador, obviamente, pero ustedes tienen a cargo muchísimas más personas. El jugador tiene a cargo a sí mismo, entender lo que dice el entrenador e ir y aplicar. El entrenador tiene a cargo a todos y tiene que hacer rendir a todos y tiene que tener el staff bien y tiene que hablar con los dirigentes y tiene que básicamente transmitirle tranquilidad y tiene que transmitirle tranquilidad al jugador y tienen un cargo que realmente es muy complejo, tienen que ser conscientes y se tienen que preparar para ello. Y que cuanto más se preparen, no solamente que va a impactar en su trabajo, no solamente que van a ser cada vez mejores entrenadores, no solamente que van a sacar cada vez más jugadores, no solamente que más jugadores van a querer jugar con ustedes, no solamente que el staff va a ser una familia y el equipo va a ser cada vez más una familia que van a querer estar todo con ustedes, sino que los dirigentes van a estar felices con vos y todo esto y cada vez se va a ir todo hacia arriba por medio de quien sos y por medio de tu excelente comandar, de tu excelente preparación constante ante el trabajo que estás haciendo. Pero a ver, esto bueno es el logro del logro del logro del logro, pero lo que más quiero que se entienda es cómo ustedes deben de tener un vínculo con los jugadores, deben de relacionarse, deben de decir las cosas. Los entrenadores que no dicen las cosas, que no se relacionan, que
se rigen a base del resultado, que no le importa el jugador, no le importa la persona, que si juega bien, buenísimo, y si juega mal, o sea, hermano, estás operándolo de una manera muy egoísta y es totalmente notable de ver, notable de ver, notable, 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 notable. Después cómo manejás también, ¿no? O sea, los resultados del equipo, cómo manejás los resultados de los jugadores, cómo te influye lo que los jugadores hacen, cómo te influye los resultados de los entrenamientos, de los partidos, cómo son los día a día, cómo los cargás los día a día, cuánto control tenés, cuánta manipulación hay. O sea, la manipulación y el control es lo más tóxico que hay para el ser humano. Y los entrenadores son sumamente controladores y manipuladores en el sentido de que quieren que todo sea de una... Y hay que relajar y distender un montón más, porque si no te va a volver loco solo. Y si vos te volvés loco solo, va a volver loco a todo el equipo. Porque hay que escucharte todos los días. Todos los días hay que escucharte a vos. Entonces, si vos estás mal, y vos sos emocional, y sos básicamente, no me sale la palabra, impulsivo, y sos impulsivo, tenemos que escuchar a una persona que es impulsiva y que es emocional constantemente. Y que vos podés ser un monstruo en la tabla, todo bien, pero tenemos que aguantar todo el año una persona emocional. A lo que voy que con la tabla se gana, está por lo más de comprobado. Pero con la tabla y con el control propio y con la sabiduría de cómo manejar el equipo, por Dios, por Dios. Y es una constante. Eso es lo que hay que entender, que es una constante. Que jamás se dice, yo la sé. Ya no soy más emocional, ya la verdad que controlo el equipo, ya la verdad que esto. O sea, hay una constante porque constantemente puedes estar aprendiendo y mejorando y son detalles que después vos afinas detalle y te vas a otro nivel. A otro nivel porque ese detalle impacta en todo el equipo. Algo que hoy en día a vos te está costando, algo que vos hoy en día realmente lo sentís, que es como una carga, y así todo es como que no le podés encontrar que deje de ser una carga, y es como que vos lo asumís que, bueno, igual los resultados lo tengo, y listo, es como que, no, hay que solucionarlo y encontrar el hack mental para que eso deje de ser una carga, y que en vez de ser una carga, sea algo que termine potenciando al equipo, porque está todo lo opuesto. Está absolutamente todo lo opuesto, familia. Entonces, si yo algo que no estoy pudiendo encontrar la vuelta es porque no tengo la herramienta de cómo sacarle la vuelta a eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay que encontrar la respuesta y que todas las respuestas son espirituales. Realmente todas las respuestas son espirituales. Todas las respuestas te lo va a dar el discernimiento espiritual. Se lo juro. Se lo juro, en el deporte, en la vida, en lo que fuese. En lo que fuese. Estás queriendo forzar algo, estás queriendo controlar algo, manipular algo, estás queriendo... obviamente que hay también respuestas de sabiduría del básquet, no hay ningún tipo de duda. Pero la gran mayoría y casi todas son espirituales. Porque capaz que hay, como digo, un control, una manipulación, algo que un deseo de que vos querés que sean las cosas así, 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 y no son así. No son así por esto, esto y esto. Y hay que entender de que esto y aquello. Entonces, operalo de esta manera y quizás operarlo de esta manera un tiempo, porque cuando vos lo operes de esta manera un tiempo, eso que hoy en día vos estás queriendo controlar se va a desbloquear en el tiempo, porque ahora lo estás operando de una manera en la cual está bloqueado, y si lo seguís operando así, va a seguir bloqueado. Entonces hay que operarlo de otra manera para que en el tiempo se desbloquee, y se desbloquea eso, ¡bang! Se desbloquea un potencial adentro del equipo, adentro de lo que fuese, de lo que fuese. Entonces hay que entender, familia, de que todo tiene solución, que no hay que adquirir lo que hoy en día a mí me pesa, tanto en mi trabajo, en mi sentir, en mi control, no es control, en mi obligación de entrenador, en mi trabajo como entrenador, y que hay que expandirse mucho en esta parte, realmente, de mente, de comprender cómo funcionamos, de las emociones, de, sinceramente, qué es lo que potencia al ser humano, qué es lo que lo debilita, qué es lo que lo acerca a su máximo potencial, entender básicamente la persona con la que estoy tratando, porque cuando uno empieza a entender todo esto, puede ver hacia el afuera las personas como son, porque las personas son sus actos, primero en principal. Primero en principal, o sea, físicamente ya muestran una gran parte de su conciencia. Después por sus actos.
y después por la boca. Después por la boca. Pero cuanto uno más entiende todo esto, de las palabras, de la energía, de las emociones, de lo importante que es el cuerpo, la mente, el alma, lo importante que es básicamente la conexión interna, lo importante que es lo espiritual, cuanto más lo prolonga, más lo prolonga, más lo prolonga, no solamente que uno crece mucho y sustenta y aguanta y discierne y tiene cada vez más, sino como que cada vez más se aleja de lo otro. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Porque cuanto uno más alineado está, es como que va a decir, qué locura lo que dijo, qué locura como piensa, o sea, es una locura que diga eso, porque como dice, piensa. Entonces, ya con el solo hecho de charlar, te das cuenta de absolutamente todo. Pero obviamente que tiene que pasar un trabajo también individual, de deseo de mejora, de ver las cosas diferentes, de empezar a crecer, de empezar a romper las cadenas. Cuando uno empieza a romper las cadenas, empieza a crecer, empieza a dejar el ego, empieza a realmente sumergirse en una superación personal de cuerpo, mente, alma, y empieza a conectar más con esa energía espiritual que somos, realmente empieza a discernir enormemente de una manera totalmente distinta. Porque es como funcionamos, es lo que nos potencia como seres humanos. Entonces después vos vas a poder ayudar a potenciar siempre igual a esa persona, a ese jugador y a ese grupo que pueda hacerlo, porque de otro lado también hay una resistencia. Pero ¿sabes qué? Sos el entrenador, sos la autoridad. Y toda autoridad, de verdad que tiene es un poder que tiene sobre los demás, porque realmente uno como jugador quiere jugar, uno como parte del staff quiere estar. Entonces vos tenés autoridad sobre muchas personas, eso es lo que tenés que ser consciente, soy el que más preparado tenés que estar. Y ante la autoridad se escucha, porque los jugadores quieren tener minutos y el staff quiere estar cada vez más con vos. Entonces se escucha. Y cuanto vos más sepas cómo funcionamos y cómo operamos y qué es lo que nos potencia, porque vos te estás potenciando, vos estás creciendo, vos cada vez estás poniendo más el trabajo para crecer y entender cómo funcionamos como seres humanos, expandiendo tu cuerpo, tu mente, tu alma, yéndote a otro nivel en este sentido, lo vas a poder hacer hacia el afuera. Tiene que pasar por vos sí o sí, si no es imposible. Si no es imposible. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que cuanto más te perfeccione vos y más realmente seas consciente de la parte emocional, de la parte mental, de la conexión interna, va a poder realmente liderar a todas esas personas a otro nivel porque vos te estás yendo a otro nivel y estás viendo cosas y estando en detalles que antes no sabías y que no tenías. Entonces, realmente, realmente, tienen que aprovechar esa profesión hermosa que tienen, aprovechar ese cargo. A mí me encantaría, la verdad, me encantaría, pero bueno, ahora lo veo en otro sentido, ¿no? Eh, pero realmente tienen un cargo hermoso, como todo entrenador que le gusta su cargo, y que deben ser conscientes de eso, hermanos. O sea, deben de llevar mucha atención a su desarrollo y sobre todo también a generar ese vínculo de que el jugador deje de suponer y sepa más. Pero a ver, si ustedes no se desarrollan, no se mejoran, no están en ese crecimiento de poder pensar mejor, sentir mejor, comportarse mejor, y después obviamente la sabiduría que ustedes tienen que adquirir y llevar y esa atención a el ser cada vez mejor entrenador, se van a comunicar de la manera de siempre. Siempre van a estar con el mismo mensaje y siempre van a precisamente ser las mismas personas. Y no consiste en eso. Consiste en mejorarnos como persona constantemente para poder tener más herramientas mentales, emocionales,